placer estar aquí con ustedes y gracias también a Indesol por la invitación y por supuesto porque sin ellos no hubiéramos podido hacer esta investigación. Les voy a presentar un documento que obtuvimos a partir de la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria, la ENSAV 2012, y en realidad tuvimos una pequeña discusión dentro del equipo que llevamos a cabo esta investigación, porque un primer dilema que lo hemos comentado varias veces en Indesol es que es complicadísimo sacar una investigación en 6 meses, prácticamente imposible. Entonces teníamos que decidir entre sacar una encuesta con un rigor metodológico, con un cuestionario lo suficientemente fuerte y demás, a sacar a lo mejor un documento, un libro muy completo que pudiera referir los resultados de la encuesta. No nos iba a dar la vida para hacer las dos cosas. Sacamos la encuesta y lo que presentamos es un documento con algunos resultados preliminares, pero decidimos que algo que podría ser muy enriquecedor era presentar lo que había detrás de esos resultados, es decir, cómo llegamos al equipo investigador a la conclusión de que era importante analizar este fenómeno del voluntariado y de la acción solidaria de los mexicanos. Y en ese sentido nos dedicamos a hacer un análisis documental del tipo de información que existe en México y en el mundo relacionado con este tema. Y básicamente el documento trata de esta situación. ¿Sí? Estos son los elementos que ustedes pueden encontrar en el documento: la dimensión y cuantificación de las actividades solidarias en México, la importancia de experiencias internacionales de medición, el voluntariado en México, marcos teóricos y experiencias nacionales de medición, las características y metodología de la encuesta y algunos de los resultados preliminares de la lista. Bien, es necesario, si estamos considerando dimensionar este fenómeno de la acción voluntaria y la acción solidaria en el país, de hablar de estos dos documentos básicos. Uno es el informe sobre el estado de voluntariado en el mundo y el otro es el manual de evolución de medición del trabajo voluntario. En ambos documentos, de alguna manera, CEMEFI y otras instituciones académicas han estado presentes, mexicanas, y han puesto su granito de arena en términos de saber la importancia de el valor que dan las personas que donan su tiempo a otras sin recibir pago por ello, sin que estas personas que reciban el apoyo son familiares. Es algo muy importante porque con nuestros familiares nos vincula otro tipo de lazo. Entonces, aquellos que donan su tiempo a no familiares sin recibir una remuneración económica a cambio. Estos dos documentos son fundamentales para entenderlo. Y un tercer documento que también referimos en esta investigación es el sistema de cuentas nacionales de México. Desde el 2008 tenemos la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro, que por cierto acaba de sacar una nueva versión, una revisión del 2008-2010, y hay datos verdaderamente interesantes en ellos, como decirles que en el 2010 el 1% de la población en México fue voluntaria en organizaciones de sociedad civil. Y que si conjuntamos la cantidad de trabajo voluntario, de apoyo voluntario de los mexicanos, es mayor al presupuesto que tuvo la última construcción de la línea del metro por 3 veces. Y que la cantidad de voluntarios que somos en México podríamos construir, digamos que en el estado 33, porque somos más población que Baja California y que algunos otros estados de la República. Entonces, estos datos sin duda son importantes y para nosotros serán una referencia, pero después hay que decantarlos y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en el día a día los mexicanos? Y cómo podemos, desde las organizaciones de sociedad civil, tener más herramientas para saber cómo ayudar a aquellos que todavía no están haciendo algo en concreto o que lo hacen pero de manera muy esporádica. La siguiente, por favor. Estos son algunos elementos de reflexión, también devenidos de documentación e investigaciones que hemos hecho en CEMEFI y con otras instituciones. Por ejemplo, el apoyo voluntario constituye en promedio el 70% de los recursos humanos de las organizaciones de sociedad civil, es decir, dependemos en gran medida de los voluntarios. 90% de las organizaciones de sociedad civil en México dicen que tienen al menos algún nivel de voluntarios dentro de su estado. Nuevamente dependemos al 100%. Y sin embargo, solo el 20% de las personas en México dicen ser voluntarios en organizaciones de la sociedad civil. Eso no quiere decir que no se haga trabajo o labor voluntaria o solidaria en otros ámbitos. Puede ser la escuela, puede ser la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Que los mexicanos nos quedemos en ese ámbito y cómo podemos las organizaciones invitarlos a que sean parte de la estructura de la Constitución y de las ventajas, de los beneficios que podemos otorgar las organizaciones de sociedad civil.
En eso es en gran medida en lo que se basa este estudio. La siguiente, por favor. Hay varias encuestas en México, muy específicas para nuestro caso, que miden la acción voluntaria desde las organizaciones de sociedad civil. Sin duda ustedes conocen la ENAPI, la INCUB. Algunas tienen algunas baterías de preguntas que sin duda enfocan en esta situación. Sin embargo, ninguna, salvo la ENSAF, que desde que se desarrolló en el 2005, se ve concentrado en entender lo que nosotros llamamos como acción solidaria, es decir, la actividad voluntaria, no necesariamente en organizaciones de sociedad civil, sino de manera cotidiana en el día a día. Por eso decidimos que desde el 2005 teníamos estos datos, era momento de refrescarla y de saber qué estaba pasando en el México actual. Retomamos este SAP 2005, la perfeccionamos, la mejoramos, analizamos con base en otros cuestionarios y bueno, llegamos a la conclusión de que debería tener los siguientes elementos. Estas son las secciones de la encuesta. La primera es acciones voluntarias y de servicio a los demás, que habla de las actividades, considerando el tiempo dedicado a la actividad, la frecuencia con la que se realiza, desde cuándo se realiza esta actividad. Las actividades voluntarias hechas por conocidos, porque algo muy importante, y hablando de capital social, es precisamente qué hacen las personas con las cuales te relacionas. Y a lo mejor son ellos los que te invitan a participar, o bien eres tú quien les está invitando a tus amigos, a tus familiares a participar en actividades voluntarias. La propensión a hacer actividades voluntarias. Una clásica pregunta en estos temas es ¿por qué no has donado tu tiempo a los demás? Y la clásica respuesta es porque no tengo tiempo. También que tenemos tiempo, ¿verdad?, para andar en el Facebook y para andar. Esa respuesta no nos convencía del todo. Había que rascarle un poquito y había que saber cuál era la tendencia. Es decir, si le ofrece ciertas condiciones a los ciudadanos, ¿participarían o no? ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Por ejemplo, que estén cerca de su trabajo o de su vivienda, que no tengan que pasar 3 horas en desplazarse para la acción voluntaria, que puedan involucrar a sus familiares o a sus amigos, en fin. Ese tipo de cuestiones son las que nos dedicamos a analizar en ese elemento. Pertenecen a alguna agrupación, porque también hay una hipótesis de que si tú ya perteneces a alguna agrupación, más fácilmente serás parte de otra. Pero había que indagar y tener el latito duro para ver si esa hipótesis se corroboraba o no. Donaciones en dinero y especie, esta más bien con una dinámica, unas variables de control. Hay otras encuestas que profundizan mucho más en este tema. En donaciones no era nuestro objetivo. Si bien era importante de todas formas saber que nuestra encuesta era comparable a escala nacional con las otras que de alguna manera trataban documentos y temas similares. Apoyos recibidos, ¿en qué sentido? En el quid pro quo, es decir, si a lo mejor tú recibes apoyo, entonces tú con más facilidad das este apoyo. Si un vecino te ayuda, pues es más fácil el tema de reciprocidad y entonces yo voy a ayudar a mi vecino. Entonces este análisis había que valorarlo. Y finalmente datos del entrevistado para cruzar con variables demográficas, como se imaginarán, edad, sexo, localidad, cuestiones por el estilo, para saber cómo estaba en términos de ubicación geográfica y de género, por ejemplo, la participación voluntaria. Sí, la que sigue, por favor. Simplemente el marco muestral fue con las secciones electorales del INE, que es una metodología muy clásica. Tuvimos una tasa de rechazo muy alta, 55%, también imaginarán. Estuvimos en el Via Crucis que eran las encuestas de todas las elecciones y tal, entonces había que salir un poco después porque si no las personas ya estaban un poco cansadas de que les preguntaran por quiénes iban a votar. El método de recolección fue una entrevista personalizada en los hogares. Fueron 18 días de recolección y fueron mayores de 15 años. Esta fue una diferencia con respecto al SAP 2005, donde habíamos recogido información exclusivamente de personas de 18 años y más grandes. Pero a escala internacional y con el modelo de Naciones Unidas veíamos la importancia de también tomar la información de los jóvenes. Entonces decidimos que a partir de 15 años, y bueno, como la encuesta nos permite decantar y decir solo lo que están haciendo los jóvenes de 15 a 18, por ejemplo. Algunos datos que surgen precisamente de este documento en el que yo les decía que tratamos de exponer lo que de manera interna el equipo de trabajo estábamos analizando de por qué era importante este tema. Entonces, algunos cruces de información con respecto a otros países. Ponerles unos ejemplos. En Alemania, 34% de la población mayor de 15 años participa en acciones voluntarias. En promedio, estas acciones voluntarias se realizan por 10 años, es decir, quizás no es tanta la cantidad de la población alemana que participa en actividades voluntarias, pero ya que están ahí, permanecen a lo largo del tiempo, por una década o más.
El voluntariado se practica con regularidad, es decir, 90% realiza su actividad voluntaria por lo menos una vez al mes. Hay una institucionalización muy fuerte del voluntariado. El principal tema de apoyo es deporte y ejercicio, y las personas entre 40 y 49 años de edad son las más activas. Esto es bien interesante porque para nosotros 40 y 49 años de edad son personas que están en pleno desarrollo económico, trabajando y demás, pero quizás también ya pensando en que les quedan 15 años o 20 años de actividad económica, pues tienen que apurarse para hacerse de un ingreso. En Canadá, en cambio, 47% de la población mayor de 15 años participa en acciones voluntarias en organizaciones, pero aquí hay un fenómeno interesante: 83% lo hacen por su cuenta, es decir, le ayudan a un vecino, ayudan en su comunidad, no necesariamente pertenecen a una organización de sociedad civil, pero está el panorama y la arena posible para que puedan participar. El mayor porcentaje de voluntarios, el 58%, se dedica entre las personas entre 15 y 24 años de edad, es decir, muy jóvenes. El mayor porcentaje de voluntarios se ubica en personas con posgrado. Hay una correlación en este país, al menos, entre el nivel educativo y voluntariado. El principal tipo de organización receptora son deportes y recreativas, como verán, vemos una tendencia, y las principales actividades realizadas son procuración de fondos. En Estados Unidos, 26.8% de la población mayor de 16 años, ellos no toman 15 sino 16, participa en acciones voluntarias en organizaciones. Recuerden que en México dijimos que era el 20%. 29.3% del total de las mujeres hicieron actividad voluntaria contra 23.5% de los hombres, ligeramente mayor mujeres. El voluntariado se concentra en la población de 35 a 54 años. A mayor nivel escolar también se detectó mayor actividad voluntaria, y el tipo de organizaciones donde más se desarrolla es en la iglesia, seguido por organizaciones de educación o atención a jóvenes. ¿Qué pasa en nuestro país? 75% de la población mayor de 15 años dice haber hecho algo por los demás y recibir algo a cambio. Ha sido voluntaria, dentro o fuera de organizaciones. Recuerden que la ENSAF se caracteriza principalmente no solo por medio de actividad en organizaciones, sino todas las actividades solidarias y voluntarias. Del total de las personas que han realizado acciones voluntarias, de acuerdo a la muestra de la ENSAF, 53% son mujeres, 47% son hombres. El voluntariado se concentra en la población de 30 a 39 años, es decir, en general personas que tienen niños pequeños, ¿no? Y participan mucho en la escuela, como lo vamos a ver. Y el grupo que menos realiza es de 60 a 70 años de edad. Sin duda aquí hay un potencial de actividad. Las personas que están a punto de ya no estar laborando, por ejemplo, bueno, es un potencial que en otros países como en Alemania y demás, son personas que están activas y que están todo el tiempo dando de manera voluntaria. En México creo que todavía nos falta mucho trabajar ese aspecto. Y el tipo de organización donde más se realiza la actividad voluntaria es en la escuela, seguido por la iglesia. Y esto es algo bien interesante porque cuando realizamos la ENSAF en el 2005, primero resultó la iglesia y después la escuela. Entonces hay que ver qué fenómeno está ocurriendo ahí. A lo mejor es que simplemente hay menos actividad dentro de las iglesias, pero también es posible que la escuela se ha convertido en un bastión tan importante de desarrollo que los padres de familia saben que tienen que estar participando. Entonces, esto es un fenómeno que sin duda hay que analizar. Algunos otros hallazgos, y se hizo un análisis, corremos algunas regresiones, y se demostró que existe un círculo virtuoso dentro del sistema de voluntariado. Mientras las personas hayan participado en una actividad de voluntariado en el pasado, tienen una mayor tendencia a participar en el futuro. Es decir, esto quiere, en otras palabras, los jóvenes es muy importante que fomentemos el voluntariado, porque si ellos participan en algún momento, en el futuro van a seguir participando. ¿Y qué otras cuestiones observamos? La siguiente, por favor. En México, las actividades voluntarias, hay más mujeres que hombres participando en actividades voluntarias, más personas en el rango de 30 a 49 años, más personas con escolaridad universitaria o posgrado tienden a ser voluntarios, con ingresos altos tienden a ser voluntarios, que tienen una autopercepción de una buena calidad de vida, que tienen un nivel de religiosidad, es decir, asisten a misa, en fin, participan. Las personas concentradas en las regiones sur y centro-occidente, por cierto, el centro salió lo más bajo, curiosamente. Las personas en zonas rurales participan más en actividades voluntarias que en zonas urbanas,
Y algo que me parece interesantísimo, aquellos que tienen una percepción de alta inseguridad. Es decir, muchas veces pensaríamos que al tener inseguridad o percibirla como tal, decidimos encerrarnos en nuestra casa, no salir, no ayudar. Y la realidad es que estamos conscientes que ante una situación de inseguridad lo mejor que podemos hacer es apoyarnos del otro y apoyar al otro. Entonces esto sin duda me parece que es uno de los hallazgos más interesantes y que habría que profundizar. Hicimos, como yo les decía, unos análisis estadísticos y bueno, entre los resultados es que los mexicanos realizamos en promedio 2.45 acciones de voluntariado por año y que por lo menos, haciendo esta sumatoria, estamos hablando de 192.513.605 acciones de voluntariadas estimadas por año. Aquí sigue, por favor. Este documento está disponible en nuestra biblioteca virtual en CEMEFI, está descargable para cualquiera que así lo desee. Afortunadamente, de hecho ya no nos quedan ejemplares porque hubo una fuerte demanda por el documento, así es que ustedes lo pueden descargar. Este es mi correo electrónico y mi teléfono. Si alguno de ustedes tiene interés por conocer más sobre la encuesta, sobre el estudio y algunos otros análisis que hacemos en CEMEFI, por favor, están en toda la libertad de escribirme y será un placer responderles. Gracias.